este tema, que para mí fue un reto que me solicitó el doctor Mora, realmente porque pues, tuve que hacer varias revisiones de artículos, un tema que pues lo conozco, pero había que abordarlo más profundamente para poder darles algunas informaciones de confianza acá. Vamos a tratar a lo largo de la charla de presentar algunas evidencias sobre resultados de estudios donde se han visto en aplicación de técnicas de reproducción asistida y los resultados en los recién nacidos y a más largo plazo. Ver algunas ventajas y desventajas para los niños, ¿verdad?, de las técnicas, y vamos a explicar algunos factores genéticos y no genéticos que influyen en esto. En 1978 nació Louise Brown, fue la primer bebé a la que se le realizó fertilización in vitro, y desde esa época hasta ahora, aquí tenemos unos datos de 2006, sin embargo, pues si seguimos esto seguiría para arriba, cada vez es más las aplicaciones y los nacimientos. Se considera que a la fecha, esta es una información de 2012, 4 millones de niños han nacido por diferentes técnicas de fertilización asistida. No voy a hablar de las técnicas propiamente porque no me compete, pero solamente mencionar que las dos más comunes usadas son la fertilización in vitro y la inyección intracitoplasmática de esperma. La diferencia entre una y otra simplemente es que en la primera lo que se hace es extraer el óvulo y en un medio especial juntarlo con semen y pues se hace como ocurre natural, nada más que fuera del cuerpo. Ahí el espermatozoide que logre entrar va a ser el que fertiliza. En el caso de la inyección intracitoplasmática de esperma, se selecciona un esperma, que es el que se va a introducir en el óvulo. Se considera, obviamente, pues que esta tiene menos riesgo, menos factores de resultados negativos para los bebés, por razones que veremos más adelante. Aquí tenemos otro esquema donde podemos ver los espermas, la inyección intracitoplasmática, solamente un espermatozoide. En el caso de la fertilización in vitro, muchos espermatozoides. Y aquí tenemos un gráfico, ¿verdad?, donde podemos ver las diferentes técnicas. Aparecen las dos primeras que ya mencioné y estas otras que se utilizan menos, que son la transferencia intrafalopiana de gametos, la transferencia intrafalopiana de cigoto y la transferencia de embriones congelados, pues que se realizan pues ya en centros de mayor desarrollo. Sin embargo, pues quería mencionarlas solamente para que sepan que existen todas estas técnicas, pero como repito, las más utilizadas son la fertilización in vitro y la inyección intracitoplasmática de esperma, que se considera también una fertilización in vitro. El problema de la fertilidad, de la infertilidad es muy serio, ¿verdad? Se considera que a medida que aumenta la edad, obviamente es mayor, llegando en edades de 40 a 44 años a 1 de cada 4, pero si lo vemos en todas las personas, en todas las parejas, a todas las edades, es 1 en 10. O sea, es un problema bastante frecuente, es más frecuente de lo que nosotros creemos. Y las causas principalmente están dadas por, como podemos ver aquí, factores masculinos no explicados y factores múltiples también. Hay muchas causas, solamente mencionarlas porque no es el objetivo discutir problemas de fertilidad. Y esto que también me pareció interesante, obviamente la distribución de edades de las personas que solicitan o que acceden a técnicas de reproducción asistida, obviamente
son el grupo de más de 38 años, ¿verdad? Como podemos ver, llega a aquí tenemos 68% es mayores de 38 años. Esto es una condicionante también porque, como sabemos, a mayor edad hay mayor probabilidad de aneuploidía y de otros problemas que podrían tener repercusión en los recién nacidos. Entonces, comparando una con otra, se considera, ¿verdad?, que en el caso de la fertilización in vitro, se parece más a la fertilización natural, en todo caso, que la inyección intracitoplasmática de esperma. Y otra cosa es la razón. Cuando se hace la inyección intracitoplasmática de esperma, generalmente es porque hay algún problema obstructivo en el varón. Entonces, se sabe por estudios que se han realizado que los varones tienen más riesgo de anormalidades del cromosoma Y que podrían tener repercusión en el resultado en los bebés. Los riesgos perinatales los podemos resumir en el problema de las múltiples concepciones y múltiples nacimientos. Todas estas técnicas tienen un riesgo de que no sea uno, sino varios. Nacimientos pretérminos, bajo peso al nacer y pequeños para la edad gestacional, anomalías congénitas, transmisión vertical de enfermedades genéticas y el impacto en la mortalidad neonatal. Para empezar por el primero, ¿verdad? Obviamente, siempre en estas técnicas hay más probabilidades de que sea uno, sin embargo, también hay una cantidad de embarazos múltiples y obviamente entre más crezca el número de embarazos múltiples, más riesgo van a tener los recién nacidos de complicaciones y de problemas. Este es un estudio que se realizó por la Sociedad de Fertilidad del Medio Oriente y ellos aquí revisaron los resultados obstétricos y neonatales de fertilización in vitro versus concepciones naturales espontáneas en gemelos. La conclusión a la que ellos llegan es que no hay para ellos diferencias significativas en cuanto a peso, en cuanto a complicaciones que los bebés tuvieron. Pero obviamente, pues este es un estudio, la mayoría de las evidencias indican de que sí hay generalmente implicaciones. Hablando de pretérmino, tiene una relación con el número de embriones, ¿verdad? Obviamente, a mayor número de embriones, mayor probabilidad de prematurez. Pero en sí también el procedimiento implica un riesgo, aunque sea sencillo, el embarazo. Con relación al bajo peso, se ve que hay una cantidad enorme de factores que pueden influir en el bajo peso, que tienen que ver con la calidad del embrión, con la calidad endometrial y con condiciones propias de desarrollo del embrión, de la implantación que tenga el embrión, del desarrollo de la placenta, en fin, una serie de factores que influyen en el bajo peso al nacer de los pacientes que son nacidos por técnicas de fertilización in vitro. Este es un estudio realizado en Holanda, donde ellos sí encontraron evidencia de que los niños que nacían por técnicas de fertilización de reproducción asistida tenían mayor riesgo de bajo peso al nacimiento. Y aquí podemos ver este otro estudio donde no hubo resultados significativos en la mayoría de las variables que ellos analizaron, excepto para diabetes gestacional, que hubo un incremento en pacientes con ovarios poliquísticos relacionados con las pacientes, las madres que tenían factores relacionados a obstrucciones tubáricas u otro problema a nivel de trompas de falopio. Se comparó las pacientes con ovarios poliquísticos, obesas y no obesas,
las pacientes con factores de trompas uterinas, obesas y no obesas, y los resultados obviamente señalan que en la obesa hay mayor riesgo de diabetes, de diabetes en el recién nacido y también de grandes para la edad gestacional o pequeños para la edad gestacional o grandes para la edad gestacional. Aunque en el grupo de ovarios poliquísticos, lo de pequeño para la edad gestacional fue igual en los dos grupos, tanto en las obesas como en las no obesas. Y este es unos factores que también influyen en una serie de alteraciones tanto para la madre como para el recién nacido. Hablamos de alteraciones de riesgos de preeclampsia, de riesgos de prematurez, de bajo peso y riesgos de síndrome. Aquí tenemos factores genéticos, ya hablábamos antes de las microdeleciones del Y. Las microdeleciones del Y son dentro de la esterilidad o de la infertilidad masculina uno de los factores más importantes que se debe revisar e investigar. Infecciones que haya tenido la mujer que pueden haber implicado un daño al endometrio, que ya vimos que tiene también una relación con el nacimiento o con el bajo peso. Expresiones de genes, que también vamos a hablar, y de eventos epigenéticos. Cuando hablamos de eventos epigenéticos, nos referimos a eventos que el gen tiene una participación, pero también el ambiente puede hacer modificaciones genéticas. Vamos a explicar algo de esto posteriormente. Y también lo que tiene que ver con el desarrollo del embrión en el medio de cultivo. Recordemos que pasan entre 3 y 5 días creciendo en un plato, ¿verdad? En un platito de Petri que va aumentando de tamaño, sumándose células. Esas condiciones se considera que pueden tener una repercusión en el nacimiento. Y esta es otra cosa que se ha encontrado, los problemas de errores de impronta genética, que los vamos a explicar también posteriormente. Hablando de anomalías congénitas, se considera que hay un 30-40% de riesgo incrementado, es un riesgo alto. Sin embargo, la conclusión es que este es un riesgo relativo y que el riesgo absoluto se considera más bajo, puesto que las anomalías congénitas son relativamente raras. Las principales anomalías que se han encontrado relacionadas a fertilización in vitro son defectos gastrointestinales, cardiovasculares, músculo-esqueléticos, defectos cardíacos septales, labio hendido, atresia esofágica y atresia anorrectal. Este es un estudio en el que se pregunta si los defectos que pueden tener los niños que nacen por técnicas de reproducción asistida son por un daño innato, un problema propio del bebé, o por un daño inducido. Y la conclusión a la que llegan los autores es que existen factores tanto del embrión propiamente dicho, de las condiciones en las que se está desarrollando en esos 5 días, incluso de la implantación en el endometrio una vez que es introducido en el útero o en las trompas de falopio, y también factores genéticos que pueden afectarlo desde el punto de vista de lo que mencionábamos como epigenética. Esto está publicándose bastante, lo de impronta genómica. La impronta genómica es una condición genética relativamente nueva en la cual los genes maternos y los genes paternos pueden tener expresiones diferentes. Normalmente, cuando no hay impronta, tanto el gen paterno como el gen materno hacen un efecto sumatorio, pero en el caso de impronta hay un gen que puede actuar de una manera y otro inactivarse. Por lo tanto, solo va a haber expresión de uno de los dos genes, el materno o el paterno. Estos son algunos síndromes que tienen impronta genómica. El síndrome de Prader-Willi, creo que no es familiar, niños obesos,
que fueron hipotónicos al nacimiento. En algunos países desarrollados, todo niño con hipotonía marcada en la etapa neonatal se le realiza el test de Prader-Willi, que es un test de metilación, es un test relativamente sencillo, donde se busca que el alelo metilado es el único, es el materno. El alelo metilado significa que no está funcional, por lo tanto solo está funcional el otro alelo, que es el paterno. El síndrome de Angelman, que se le llama de la muñeca feliz, aunque ese término se prefiere ya no usarlo por peyorativo, por grosero, ¿verdad? Porque las niñas tienen un retardo mental importante y por eso pues siempre andan como con una sonrisa, riéndose. Son niñas que tienen hipopigmentación, pero la característica, tienen ataxia, pero la característica principal es un retardo mental importante. El síndrome de Beckwith-Wiedemann, que tiene macroglosia. Muchas veces los Beckwith-Wiedemann los mandan a endocrinología por sospecha de hipotiroidismo, porque tienen la macroglosia, pero también tienen peso grande al nacer, son macrosómicos y tienen un defecto umbilical que puede ser una hernia umbilical o un onfalocele. Tienen otras características, pero esa es, digamos, como las más importantes. Este es un paciente con Angelman. El síndrome de Russell-Silver son niños que tienen una talla baja de inicio prenatal, o sea, el crecimiento uterino de la madre es muy pequeñito desde antes de nacer. El niño nace con bajo peso, cuesta alimentarlo, poco a poco después va recuperando, pero son niños que van teniendo a lo largo de su vida peso y talla muy pequeños. Bueno, y aquí el tumor de Wilms, el osteosarcoma, el retinoblastoma bilateral y el rhabdomiosarcoma, que se ha demostrado que están relacionados a impronta genómica. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo por el cual la impronta genómica tiene que ver con las técnicas de reproducción asistida. Se considera como posibilidades que las técnicas de reproducción asistida eliminan la selección natural, principalmente la inyección intracitoplasmática de esperma, porque estamos seleccionando un espermatozoide particular. ¿Cómo lo seleccionamos? No hay un criterio para seleccionarlo, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué trae. Activación anormal de ovocitos. Cuando se une, cuando entra el pronúcleo, la cabeza del espermatozoide, se activa, pero de manera normal porque lo estamos haciendo fuera del medio. Remoción de células del cúmulo. Al meter la inyección, sobre todo en lo de inyección intracitoplasmática de esperma, podemos alterar el cúmulo oóforo, que es parte del desarrollo del embrión. Puede haber una disrupción mecánica de los ovocitos, condiciones de cultivo de los ovocitos, cuando se está creciendo una vez que fue fecundado, el cultivo del embrión y los problemas de su fertilidad y su perovulación también. Actualmente existe lo que se llama el diagnóstico preimplantación, que consiste en que cuando está apenas dividiéndose, cuando lo tenemos ahí en esos 5 días, podemos obtener células y ahora se puede hacer muchos estudios con niveles de resolución muy grandes. Eso dependerá de qué tiene cada centro. Y voy a mencionar ahora resultados a largo plazo. Ya hay estudios, como dije, en 1978 nació la primer bebé. Obviamente ya hay un tiempo para analizar qué ha pasado con estos niños. Se ha visto que el resultado neuromotor, cognitivo, del lenguaje y de la conducta en niños nacidos por estas técnicas parece ser similar al de los niños concebidos naturalmente, como lo podemos ver en esta evidencia. Sin embargo, el único hallazgo adverso consistente ha sido un riesgo incrementado de parálisis cerebral, la cual se puede explicar en parte, aunque no totalmente, por el riesgo de ser pretérmino. Pero bueno, hay muchos niños pretérminos que no tienen parálisis cerebral. Entonces, sí hay una evidencia y se considera un hallazgo consistente el riesgo de parálisis cerebral. La malnutrición durante el embarazo se asocia también con un incremento de riesgo de enfermedad cardíaca coronaria, de diabetes mellitus tipo 2, de infarto e hipertensión.
Entonces, debemos de preguntarnos, porque se ha visto disturbios cardiometabólicos que ocurren en la adolescencia y en la adultez de personas que nacieron por estas técnicas, si será relacionado a estos problemas. Y este investigador, este autor, observó que el tejido adiposo periférico fue mayor en niños que fueron concebidos por fertilización in vitro. Esto lo lleva pues a hipotetizar o a considerar que puede haber algún factor que no se conoce que pueda estar influyendo en que incluso tardíamente puedan haber algunas complicaciones. Este es un estudio que se hizo en Nueva Zelanda y Australia, que concluye que la determinación de la mortalidad, lo que hicieron ellos fue ver qué criterios se estaban usando para considerar la mortalidad perinatal. Y ellos hacen una propuesta de que para que esto sea más objetivo, se haga considerándola a las 20, a las 22 y a las 28 semanas, hasta los 7 días, o sea, una cuantificación de las 20 a los 7 días, antes de los 7 días, otra cuantificación entre 22 y 7 días y otra cuantificación entre 28, porque obviamente a menor edad gestacional, mayor mortalidad perinatal si se diera algún evento que hiciera pues el nacimiento del niño en ese momento. Hay otros factores que se consideran en las revisiones que hicimos, y es que, como ya lo mencionamos, la mayoría de las personas que buscan esta ayuda son personas que ya tienen edad avanzada desde el punto de vista de la fertilidad y de los riesgos que hay genéticos y no genéticos para la fertilidad. Y también que la propia fertilidad incrementa un riesgo, ¿verdad? Porque hay causas, como vimos, no conocidas de infertilidad que podrían tener un fondo genético. Los medicamentos que se dan antes de hacer los procedimientos y durante los procedimientos también tienen efectos, se ha demostrado que tienen efectos sobre el crecimiento, la manipulación que se realiza de los óvulos y los espermatozoides y el hecho de que la mayoría nacen de embarazos múltiples, se considera que más del 50%. En conclusiones, ¿verdad? A pesar de que se ha ido disminuyendo considerablemente los riesgos, pero también han aparecido otros, se considera que hay mayor riesgo de nacimientos múltiples, de nacimientos con bajo peso, de nacimientos pretérminos, de anomalías congénitas, de transmisión de padecimientos genéticos y de influencia epigenética. La cantidad, el problema de la infertilidad justifica el uso de estas técnicas. Realmente, pues, la gente quiere tener sus propios hijos. Es un poco más difícil aceptar donantes de óvulos o de esperma. Y por eso, pues, pensamos que se debe seguir investigando en este tema. Siempre se debe evaluar a la pareja antes de los procedimientos, incluyendo la historia clínica, ya estamos terminando, la historia familiar, ¿verdad? Porque, pues obviamente si hay una historia familiar de problemas genéticos o de mortinato, de causas no conocidas, habrá que considerar la realización de estudios en nuestro medio, ¿verdad? Y explicar las consecuencias tanto del procedimiento como de los factores propios de la pareja y su familia que podrían tener alguna contribución a un resultado no deseado. Obviamente, aunque la gente se opte por estas medidas, por estas técnicas, siempre pues lo que quieren es un resultado satisfactorio. Pues no es agradable hacer este tipo de cosas en las cuales también se invierte mucho dinero y que al final pues te sale un niño con parálisis cerebral, con síndrome de Down o con otro problema. Y el riesgo relativo para un fenotipo de impronta, como los casos que vimos, está incrementado en la población que opta por este tipo de reproducción, pero se considera pues que es bajo, es 1 en 5.000, aunque en poblaciones que conciben naturalmente este riesgo es mucho más bajo.
no se conoce exactamente la etiología biológica de lo de la impronta y por eso pues se requiere mayores investigaciones. Muchas gracias.